Que el Señor les bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno en esta preciosa mañana. Nos hemos reunido aquí para darle gracias a Dios por un nuevo día que Él nos tiene con bien y también para escuchar su palabra, para hablar un poquito de su palabra. Le doy la bienvenida a todos y cada uno de los que nos están viendo por las redes sociales. Le doy muchas gracias por unirse con nosotros para buscar de la palabra del Señor. Y les ruego que por favor pues nos regalen su atención para que podamos juntos estudiar un poquito las Escrituras y aprender más de lo que Dios quiere. Especialmente en estos tiempos que son difíciles, ¿verdad? Necesitamos acercarnos un poco más al Señor. Y pues le doy las gracias a todos y cada uno de los que están con nosotros a través de las redes sociales. Le doy gracias al Señor por ser tan bueno y generoso. Y vamos a estudiar un poco sobre la palabra la pregunta que le hicieron los apóstoles y también le hicieron los que no eran amigos del Señor, al Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, y ellos le dijeron, ¿cuándo, Señor? Esa es la pregunta que ellos le hicieron, ¿cuándo, Señor? Y muchas veces algunos de nosotros habremos hecho esa pregunta, ¿cuándo, Señor? Y para esto vamos a leer la palabra en Mateo 24:3, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vamos a orar un momentito para que Dios nos limpie nuestro entendimiento y podamos entender lo que Él quiere decirnos esta mañana, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres maravilloso, porque tú eres eterno, porque tú eres glorioso, porque tú eres grandioso y poderoso. Te adoramos, Dios, porque tú eres grande y poderoso. Te damos gracias porque tú eres hermoso, porque tú eres divino. Y te pedimos, precioso Dios santo y poderoso, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que tú nos des la claridad en la mente y en el corazón, que limpies nuestro entendimiento y nos des el discernimiento que necesitamos para que tu palabra entre a nuestro corazón y dé fruto y crezca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra en tus manos, como ponemos nuestro corazón, te pidiéndote que hagas de nosotros buena tierra. Y te damos gracias por todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos atado y amordazado, inoperante, inactivo, todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar, que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de nuestras vidas. Amén. Y como les decía antes, ¿verdad? Esta pregunta de cuándo, Señor, se la hicieron los apóstoles, los discípulos del Señor, que andaban con el Señor, pero también se lo hicieron los fariseos, aquellos que no querían mucho al Señor, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver en la traducción lenguaje actual el mismo versículo que leímos antes de Mateo 24:3, y dice la palabra del Señor. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo y cuáles serán las señales? Esto era algo que a todos les preocupaba o les inquietaba cuando escuchaban hablar al Señor de que un día iba Él a padecer mucho, y que después de que Él padeciera mucho iba a ascender a los cielos, y cuando ascendiera a los cielos iba a haber un tiempo donde el mundo iba a llegar a su fin. Y cuando Él hablaba de estas cosas, la gente, los discípulos se preocupaban y querían saber más, como nosotros, ¿verdad? Que a veces nos da curiosidad o nos preocupa de saber lo que hemos oído por muchos años. Por muchos años, yo desde que yo me recuerdo, cuando era pequeñita, que empecé a comprender lo que decían, yo escuchaba que el fin del mundo, la palabra el fin del mundo, y decían, cuando el fin del mundo, y en el fin del mundo, y ya se va a acabar el mundo. Pero yo no entendía lo que decían mucho, que de qué trataba, qué era lo que estaban diciendo.
Pero empezaba a escuchar esa palabra y conforme fueron pasando los años, empecé a creer que la palabra, el fin del mundo, era una palabra que nomás tenían por decir. La verdad que era algo un vocablo nomás, que no tenía ningún significado. Cuando yo vine a estudiar un poco de las escrituras, empecé a entender un poquito más y empecé a ver que sí, que esa palabra del fin del mundo estaba en las escrituras y estaba predestinado, o sea, hay profecías acerca de que se iba a acabar el mundo, y no solo las profecías que vemos en Apocalipsis, sino las vemos por toda la Biblia, que habla del fin del mundo, como también lo vimos cuando el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos y les contestó sobre las cosas que iban a pasar en el fin del mundo. ¿Por qué el Señor Jesucristo se tomó tiempo para explicarle a los discípulos y a todos nosotros, verdad? Porque lo vemos en las Escrituras. ¿Cuándo iba a ser el fin del mundo? ¿Y qué era lo que iba a pasar? ¿Cuáles iban a ser las señales? Bueno, porque Él quería que nosotros supiéramos las cosas. Él no quería que nosotros estemos a ciegas. Y mire qué bonito cómo el Señor contesta a la pregunta que le hacen los discípulos. En Mateo 24, 4 y 5 lo vemos, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que nadie os engañe? Porque muchos han dicho que ya se va a acabar el mundo, lo han profetizado una y otra vez, ¿verdad? Que ya se va a acabar el mundo, que para tal fecha. Yo me recuerdo cuando iba a llegar el 2000, era una algarabía todo ese tiempo, que en el 2000 se iba a acabar el mundo, que el 2000 ya iba a ser el fin, y todos estaban, hasta oía de gente que compraba cosas porque decía que se iba a acabar el mundo, y bueno, otros estaban muy preocupados, y pasó el 2000 y no se acabó. Después dijeron otras fechas y no se ha acabado. Antes de eso dijeron otras fechas y tampoco se ha acabado. Por eso el Señor Jesucristo viene y dice: que nadie os engañe. Que no nos pongamos a escuchar al que dice en fulana fecha se va a acabar el mundo. Porque fíjese lo que nos sigue diciendo el Señor: porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y lo hemos visto eso muchísimas veces, ¿verdad? Que han salido personajes en diferentes tiempos de la historia diciendo que son el Señor Jesucristo, haciendo cosas según ellos que son el Señor Jesucristo, y no son, ¿verdad? Son charlatanes, son gente aprovechada, que está aprovechándose de la inocencia de las personas que no conocen la Biblia, que no han leído la Biblia. Por eso el Señor nos advierte que no nos dejemos engañar. Mire lo que dice en la traducción lenguaje actual. Dice: Jesús les respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y les dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Se fija, el Señor Jesucristo nos advierte que muchos podrían ser engañados, y lo hemos visto. Ha habido muertes de cestas con mucha gente por causa de que fueron engañadas. Y no solo en el pasado, todavía hoy día hay gente que sigue siendo engañada, que le dicen cosas y lo cree. Pero el Señor Jesucristo quería que nosotros nos mantuviéramos alertas, ¿verdad? Que nosotros no fuéramos engañados. En Mateo 13:7 nos dice la palabra del Señor: mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y nosotros tenemos que pensar eso, ¿verdad? Que aun cuando se oigan rumores de guerra, cuando se oiga que se están pasando cosas como esta pandemia ahora, todavía no es el fin, porque todavía falta que se cumplan algunas profecías. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nadie sabe cuándo va a llegar el fin. Más adelante vamos a ver una de las palabras claves que dijo el Señor, que era cuando iba a venir el fin después de esa. En la traducción lenguaje actual dice el mismo versículo que leímos antes: ustedes no
se asusten ni oigan, si oyen decir que algunos países están en guerra y que otros países están a punto de pelearse. Eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin del mundo. Y le digo, el Señor Jesucristo nos previno de que estas cosas iban a pasar. ¿Para qué? Para que la gente no se asustara, para que no estuviéramos con miedo. El Señor no quiere que estemos con miedo. Él quiere que estemos confiados en Él. En eso debemos de confiar. En Lucas 17, 20 a 21 nos dice la palabra del Señor. Preguntándole los fariseos, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Los fariseos que no eran amigos del Señor, que decían ellos que el Señor Jesucristo era un mentiroso, que no era verdad lo que estaba hablando. Ellos no querían creer que era el Hijo de Dios, pero aun cuando ellos decían que era un charlatán, que era un mentiroso, ellos tenían curiosidad de saber cuándo iba a ser el fin del mundo, porque dentro de ellos, de alguna manera, ellos sabían que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero no lo querían aceptar. ¿Por qué? Por su orgullo, por su rebeldía, porque al aceptar que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, tenían que someterse a su autoridad. Y eso era algo que no querían hacer. Ellos no querían someterse a la autoridad de alguien que para ellos no era muy importante, porque el Señor Jesucristo había nacido en un hogar humilde, no había nacido en una cuna de seda como ellos. Entonces para ellos era difícil someterse al señorío, a la autoridad del Señor Jesucristo, y por eso ellos se rebelaban. Pero con todos modos ellos vinieron a preguntarle, y el Señor les contesta que el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, nadie va a venir a decir, ya viene el reino de Dios, y el reino de Dios se va a presentar. Pero mire lo que le sigue contestando, dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está con vosotros. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el reino de Dios, y el reino de Dios está entre ustedes. Por eso es que nosotros no debemos de asustarnos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en nosotros, con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él trajo el reino de Dios a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo se fue, envió al Espíritu Santo para que siguiera el reino de Dios en la tierra. Cuando nosotros le rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo, le entregamos nuestra vida a Él, lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, nos estamos sometiendo a su reino, nos estamos sometiendo a su señorío y nos estamos entregando a Él para que Él gobierne en nuestras vidas. Eso es lo que nos da la paz. Eso es lo que nos da la seguridad de que nosotros no estamos solos, sino que hay un Dios santo y poderoso que nos está cuidando, que nos está protegiendo donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque su reino está con nosotros y en nosotros. En la traducción lenguaje actual nos dice, algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió, el reino de Dios no es algo que se pueda ver. 21. Tampoco se puede decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Perdón, el reino de Dios ya está entre ustedes, ya está. O sea, Él estaba con ellos, Él está con nosotros por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo cuando subió al cielo le pidió al Padre que enviara a nosotros al otro Consolador, al Espíritu Santo. Cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo, en ese mismo instante que le reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros y viene y se coloca en lo más profundo de nuestro ser. Ahí empieza a morar, allí empieza a vivir.
Y cuando nosotros empezamos a obedecer las leyes de la palabra de Dios, empezamos a obedecer lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, el Espíritu Santo empieza a cobrar vida, empieza a cobrar fuerza en nosotros para que el gobierno de Dios nos gobierne. Por eso es que sentimos dentro de nosotros, cuando hacemos algo malo, sentimos bien adentro de nosotros que no lo debíamos de haber hecho. Porque es el Espíritu Santo recordándonos que eso no le agrada a Dios y que eso nos aparta de Dios. Y a Él no quiere que nos estemos apartados de Dios, porque Él fue enviado a la tierra para mantenernos unidos a Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos estar en esa unidad con Cristo a través de su Santo Espíritu. Y sobre todo, lo más importante es que lo reconozcamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Si algunos de los que nos están escuchando no le han conocido a Él, no le han entregado su vida, y este es el tiempo. Este es el tiempo de entregarle la vida al Señor Jesucristo. No hay necesidad de seguir sufriendo, no hay necesidad de seguir batallando en una vida sin Dios. Estaba platicando con alguien ayer y me decía, mamá, ¿por qué muchas personas se mantienen o se detienen de hacerle caso a Dios y hasta que van a sufrir tanto, hasta que caen tan abajo, es que reconocen que verdaderamente estaban viviendo una vida apartada de Dios? Y eso es muy verdad. Muchas veces nosotros porque no conocíamos a Dios, porque no lo conocemos de la manera como lo explica la Biblia, lo hemos oído como una persona lejana, como alguien que no se ocupa de nosotros, como alguien que está tan entretenido, tan ocupado en sus cosas, que no nos está escuchando, que no se preocupa por nosotros, no ve nuestro sufrimiento, pero eso no es verdad. Dios está con nosotros, está al lado de nosotros, esperando que nosotros lo recibamos. Esperando que nosotros recibamos el regalo de la vida eterna que Cristo ya compró para nosotros en la cruz. Él ya pagó el precio, lo único que tenemos que hacer es que reconocerlo a Él, reconocer su sacrificio, entregarle nuestra vida pidiéndole perdón por haber estado alejados de Él, por nuestros delitos, por nuestros pecados. No hay pecado más grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Si alguien dice, es que el pecado que yo he cometido es muy grande, no hay cosa más grande que la sangre de Cristo. No hay cosa que tenga más valor que la sangre de Cristo. Así que nadie se aflija por eso. Solo necesita reconocerlo a Él, pedirle perdón y reconocerlo. Y así Él lo trae, le da su espíritu para que su espíritu lo guíe en una vida llena de amor, llena de paz, en una vida llena de confianza en Dios. Porque es Dios el que puede darnos su confianza. Estamos viviendo una vida llena de caos, una vida llena de sobresaltos, una vida que las personas pueden sentirse confundidas, pueden sentirse asustadas. Oí de alguien que estaban viviendo encerrados, ahorita que estamos con esto de la pandemia y que hay que estar en cuarentena. Oí de alguien que estaban encerrados en su casa, ¿verdad? En un cuarto, habían rentado un cuarto, era una pareja, y por causa del encierro, de la frustración, de la desesperanza, del desespero, de las ansias que le entran a la persona cuando se siente encerrada. Hay personas que pueden tomar el encierro de diferente manera, ¿verdad? Porque habemos personas que estamos en un lugar y no nos sentimos encerrados, nos sentimos libres porque estamos acostumbrados a pasarnos la mayor parte del tiempo en un solo lugar. Pero hay otras personas que no, y otras personas que si saben que tienen que permanecer ahí por tanto tiempo, se sienten desesperados, quieren salir corriendo, y era tanta la desesperación de esta pareja que no sabemos qué ocurrió, pero lo que sabemos es que él la mató a ella. ¿Y por qué? Porque llegaron a ese extremo, ¿verdad? De la angustia, de la desesperación, y una cosa trajo la otra, y bueno, no sabemos realmente lo que pasó, solo sabemos el resultado. Pero ¿qué es lo que hubiera podido impedir eso? La paz de Dios. Si hubiera habido paz en esa pareja, hubieran podido ponerse a leer, ponerse a escribir, ponerse a hacer cualquier cosa, hasta pintar el cuarto, lo que fuera, pero hubieran tenido paz y no hubieran llegado a esos extremos.
Por eso es tan importante en estos tiempos tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Tener la paz que solo puede venir de Él. Porque la angustia no, se puede apoderar de las personas. El dolor, la tristeza, todo eso combinado, el desamparo, la desolación, todo eso combinados puede llevar a la persona a hacer algo que después puede arrepentirse, pero ya es tarde, ¿verdad? Porque ya no puede regresarle la vida a alguien que se la quitó. Pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos una vida llena de paz, una vida llena de tranquilidad. Aún en estos tiempos que no sabemos si salimos, cómo vamos a regresar. ¿Por qué? Porque está el contagio por todos lados y no sabemos quién lo porta y quién no lo porta. Lo único que podemos saber, de lo único que podemos estar seguros es que Dios nos guarda, Dios nos protege y que Él es el dueño de nuestra vida. Y Él es el que sabe cuánto tiempo de vida tiene cada persona. Y Él es el que nos va a cuidar, el que nos va a proteger, porque no hay nadie más que lo haga. No hay máscara que pueda cubrirnos a tal manera de que no tengamos contagio, porque podemos tocar algo y olvidársenos y nosotros mismos tocarnos la cara y ahí nos podemos infectar. Por eso el único que puede protegernos es el poder del Espíritu Santo y para eso tenemos que recurrir a recibir a nuestro Señor Jesucristo y confiando plenamente en su sangre bendita que nos cubre y nos protege, podemos estar confiados y tener paz en nuestros corazones. Por eso es que la palabra del Señor nos lleva a obedecer al Señor, porque eso es lo que Él quiere nuestra obediencia. Parte de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón es obediencia. Los fariseos no lo podían recibir porque eran desobedientes. Ellos no querían obedecer lo que ya estaba establecido en la palabra, lo que ya estaba escrito, no lo querían reconocer. Nosotros necesitamos un corazón humilde, un corazón obediente. ¿Para qué? Para leer la palabra de Dios y obedecerla. También necesitamos tener una comunión constante con Dios, porque si nosotros nos despegamos poquito, aun cuando somos cristianos, aun cuando ya conocemos del Señor, pero si nosotros nos despegamos un poquito, nos podemos llenar de ansiedad, de preocupación. Por eso necesitamos estar en constante comunión con Dios. Necesitamos tener una comunión constante, día y noche. Cuando se despierta uno y tuvo un mal sueño, rápido recurrir y orar y pedirle al Señor y decirle: Señor, toma control de esta situación, y dormirse tranquilo y en paz, ¿verdad? Porque es el Señor el que nos da la paz, y mientras no tengamos paz en nuestro corazón, lo único que necesitamos es seguir orando hasta que el Señor nos dé esa paz. Porque cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, cuando estamos afligidos, la paz del Señor no puede fluir, porque no tenemos confianza en Dios. Pero cuando entramos en oración y estamos orando y estamos en comunión con el Señor, de repente sentimos que aquella angustia, aquella preocupación se levantó de nosotros, se fue y vino como una brisa fresca, algo que nos invade y que nos llena de paz, como algo que sube desde adentro y nos llena todo nuestro ser y nos da la paz y la seguridad de que todo va a estar bien. Y en esa paz tan grande es que el Señor nos quiere mantener. Pero para eso necesitamos mantenernos en comunión con Él. A través de leer la Biblia, a través de la oración. Cuando el Señor Jesucristo regrese será, y vamos a ver 3 incisos, y el número 1 es de repente. Cuando el Señor Jesucristo regrese será de repente. Y nos lo dice en Marcos 13:32. Nos dice la palabra del Señor. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni sino el Padre. O sea, ni los ángeles, ni el mismo Señor Jesucristo lo sabía. ¿Qué les dijo? Ni me estén preguntando, déjenme en paz porque ni yo lo sé. Nadie más del Padre que está en los cielos, el único que sabe cuándo va a regresar el Señor Jesucristo por su iglesia. Así que cuando alguien venga a decir, ya se va a acabar el mundo,
la verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos, ¿verdad? Es que un día va a pasar y que no sabemos cuándo. En la traducción lenguaje actual dice la palabra del Señor. El mismo versículo 32. Dice, nadie sabe del día ni de la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé. Dios es el único que lo sabe. Y cuando venga el Señor Jesucristo, no solo va a venir de repente, sino que también va a venir como ladrón en la noche. Nos dice segunda de Pedro 3, 9 y 10, al 10. Dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se fija? ¿Por qué es que yo desde aquellos años escuchaba que ya iba a ser el fin del mundo y no ha pasado? Porque el Señor no quiere que nadie perezca, porque quiere que todos nos arrepentamos. Mire lo que dice el 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La traducción lenguaje actual nos dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerlo. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Se fija, la palabra de esta versión que leímos es un poco o más clara o más actualizada a lo que nosotros podemos entender, porque arriba decía arrepentimiento y aquí dice para que le obedezcamos, que es la misma cosa, ¿verdad? Cuando yo me arrepiento de mi mal camino, estoy reconociendo que lo que yo estaba haciendo estaba mal y decido obedecer a Dios. Es lo que nos está diciendo aquí, que Él quiere que todos lo obedezcamos. ¿Y cómo lo vamos a obedecer si no conocemos su palabra? Si no conocemos lo que Él nos dice. Por eso es que mucha gente le dice a uno cosas como me decían a mí, que ya se iba a acabar el mundo y ya se iba a acabar el mundo. Y yo no sabía lo que realmente me estaban tratando de decir, porque yo no conocía la Biblia, yo no conocía la palabra de Dios. Pero ahora que la conozco, puedo entender cuando alguien dice eso. Y vemos el tercer inciso, que es que cuando el Señor Jesucristo regrese, no solo será de repente como ladrón en la noche, pero también, dice la palabra del Señor, que todos le verán. No va a ser que llegue y que nadie le va a ver. Nadie sabe la hora ni el instante en que va a llegar, pero todos vamos a poder darnos cuenta que Él está aquí. Todos vamos a darnos cuenta de su llegada porque va a ser algo grandioso. En los cielos va a ser ese estruendo, ¿verdad? Donde haya esa luz tan grande en los cielos. Hace mucho tiempo estábamos en Fontana y estábamos mirando algo que estaba pasando en el cielo, una luz que se veía muy grande y alguien la estaba viendo ciudades más lejos, la estaban viendo en otras partes, en otras ciudades. ¿Por qué? Porque estaba arriba en el cielo. Así que cuando Él venga, todos vamos a tener la oportunidad de verlo. Los que estemos vivos, lo vamos a ver. Y los que ya nos hayamos ido con Él, pues ya vamos a estar con Él, ¿verdad? En el versículo, en Lucas 17:24 nos dice la palabra del Señor. Porque como el relámpago que al fugaz resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y en la traducción lenguaje actual nos dice, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese,
todos me verán. Será como un relámpago que alumbra todo el cielo. O sea que nadie de los que estén con vida se van a quedar, si yo estoy con vida para ese tiempo, no lo sé, nadie nos vamos a quedar sin verlo. Nadie va a poder decir, yo no lo vi. Todos lo vamos a mirar. Pero para ese tiempo ya va a ser tarde. ¿Por qué digo que va a ser tarde? Porque los que reconozcan al Señor Jesucristo de ahorita a ese tiempo se van a poder ir con Él. No es que el Señor va a regresar por su iglesia, de repente va a venir como ladrón en la noche, como dijimos antes, y todos lo vamos a poder ver. Pero también tenemos que saber, porque es algo que tenemos que saber, que aun cuando lo podamos ver, cuando Él regrese, no todos nos vamos a ir con Él, porque para eso necesitamos habernos arrepentido antes, haberle reconocido antes, entregarle nuestra vida antes, obedecerlo a Él. Eso necesitaremos para poder irnos con Él. Eso es lo que nos da el boleto para irnos con Él. El haberlo reconocido, recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. El obedecerle, porque si yo le reconozco como mi Señor y Salvador, tengo su Espíritu Santo en mí, y su Espíritu Santo me guía a obedecerle, y yo no soy desobediente, sino que le obedezco lo que Él me ha mandado a hacer en su palabra. Eso es lo que me va a dar el boleto para poderme ir con Él. En la Apocalipsis 1:7 nos dice la palabra del Señor: He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué está diciendo, verdad? Que toditos lo vamos a ver cuando Él venga, pero para eso tiempo, los que se van a ir con Él, se van a ir con Él, los que se van a quedar, se van a quedar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber manera, en ese tiempo ya no va a haber manera de decir, perdóname Señor, ya me arrepiento y me voy contigo. Ya ahí ya es tarde. Eso ya fue tarde. Por eso es que nos está previniendo aquí, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual dice, miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aún los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Y ahí se va a cumplir, ¿verdad? La lectura de las vírgenes, ¿verdad? Donde aquellas 5 vírgenes eran precavidas y habían tenido aceite para todo el viaje, y las otras 5 vírgenes no habían sido precavidas y no habían tenido suficiente aceite, ¿verdad? El aceite viene a ser un prototipo de la oración, de la comunión con el Señor. Los que son prevenidos, los que son avisados, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que los que son inteligentes, dice la palabra del Señor, son los que buscan al Señor, son los que leen su palabra, son los que se mantienen en comunión con el Señor. Esos son los que mantienen su lámpara encendida y mantienen suficiente aceite. Los que no buscan, los que son descuidados, esos son los imprudentes, ¿verdad? Los que no han tenido ese cuidado de mantener esa comunión con el Señor, de tener de pasar tiempo con Él, ¿verdad? En la lectura y en la comunión con Él. Leemos Mateo 24, 30 y 31, por favor, y dice la palabra del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. O sea, a Dios nadie se le va a quedar. Por más escondida que esté la persona, en la aldea más lejana que esté, que no haya carretera, que no haya manera de llegar, pero Dios va a llegar por ella.
va a enviar, dice la palabra del Señor, a sus ángeles a recogerle de donde se encuentre. No tenemos que estar preocupados de ponernos donde nos vea, como cuando viene un avión y está haciéndole señas para que, me recuerdo cuando éramos chiquitas allá en Durango, mirábamos los aviones que iban lejos, lejos, lejos y les hacíamos señas como si nos fueran a ver para que, no sé ni para qué les hacíamos señas, ¿verdad? Para que nos vieran o algo, pero no tenemos que hacer eso con el Señor. Él sabe exactamente dónde estamos. Dice en la traducción lenguaje actual, dice, entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo, y cuando me vean venir entre las nubes del cielo, con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúna a mis seguidores. ¿Se fija? Más clarito, ¿verdad? ¿A quién van a reunir los ángeles? A los que han decidido seguir al Señor Jesucristo. Aquellos que le hemos entregado nuestra vida, aquellos que estamos tratando de obedecerlo. A esos Él va a venir a recoger. El Señor es maravilloso, Él es precioso y Él nos ama mucho, pero no puede hacer nada por aquellos que decidan no conocerlo, no buscarlo, no entregarle su vida, no aceptarlo en su corazón. Eso es lo que les va a impedir irse con Él, porque Él nos ama y anhela que todos nos salvemos, porque dice la palabra que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar al mundo. Pero Él no puede salvar a nadie si la persona de su voluntad no le decide entregarle su vida, reconocerlo como su Señor y Salvador y recibirlo a Él y obedecerlo el resto de su vida. Si la persona no decide de su propio corazón hacerlo, no va a poder irse con el Señor. El Señor, cuando el Señor venga, van a poderlo ver y lo único que van a ver como cuando el Señor estaba escribiendo en el suelo que un montón de gente querían condenar a aquella mujer porque la habían encontrado en un acto prohibido, entonces la querían apedrear y todos la estaban queriendo matar a pedradas. Y el Señor se puso a escribir en el suelo. ¿Y qué era lo que escribía el Señor? La gente estaba siendo confrontada con su pecado, estaba viendo su propio pecado y por eso soltaron las piedras cuando Él dijo, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Nadie pudo tirar piedras. ¿Por qué? Porque todos habían pecado y soltaron las piedras y salieron corriendo de ese lugar. Asimismo, cuando el Señor venga, todos seremos confrontados con nuestro pecado. Si algún pecado no le hemos pedido perdón por él, lo vamos a estar mirando. Y vamos a saber por qué nos quedamos. No va a ser de que me quedé yo siendo tan bueno. No, vamos a ver el pecado ahí y vamos a ver por qué no nos fuimos. Porque el Señor nos lo va a mostrar. Entonces, eso es algo que necesitamos hacer, ¿verdad? Estar seguros de nuestra conversión, de verle entregado completamente nuestro corazón al Señor. Cuando estamos seguros del que el Señor mora en nuestro corazón, entonces podemos tener paz y poder tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Señor mora en mi corazón y el Señor me guía a leer su palabra y obedecerlo, ¿verdad? Hacer lo que Él me manda hacer en su palabra, obedecer sus mandamientos. En Marcos 13:31 nos dice la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí nos asegura el Señor que aún para aquellos que de repente hemos escuchado por tanto tiempo que se va a acabar el mundo y pueda pasar para nosotros, podemos pensar que es como un dicho, como algo que lo han dicho por tanto tiempo, pero que no va a pasar. El Señor nos asegura de que todo puede pasar menos su palabra y su palabra se va a cumplir. En la traducción lenguaje actual nos dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. De eso podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cuando vino, todo lo que había en la Biblia que se había dicho de Él que iba a pasar, lo pasó, lo cumplió. Después que vino, lo que Él dijo que sería,
se ha ido cumpliendo. Si nosotros nos damos cuenta, muchas profecías de las que están en la Biblia se han cumplido. Todavía faltan unas por cumplirse, pero hay muchas de las cosas que se han cumplido ya. Por eso es que no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero lo que sabemos es que está cerca. Dice la palabra del Señor que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Realmente no sabemos si puede ser este día, esta noche o cuándo pueda ser. En un momentito vamos a leer una de las señales que dio el Señor para que viniera Él. Y cuando se cumpla esa señal, va a llegar. ¿Y saben algo? Nunca vamos a saber cuándo se cumpla esa señal, sino cuando lo veamos a Él en el cielo. Por eso es que tenemos que estar listos, ¿verdad? Estar listos para cuando Él regrese por nosotros. Y no solo eso, porque yo siempre me he puesto a pensar en esto. Yo escuchaba lo del fin del mundo por muchos años, pero yo decía, quizás no me toque a mí en mi vida que llegue el fin del mundo. Pero, ¿cuándo? Yo sé cuándo yo me voy a morir. Yo no sé cuándo yo me voy a morir. Yo no tengo la vida comprada, yo no tengo la vida asegurada, yo no tengo un seguro de vida que diga, tú forzosamente vas a vivir tantos años. Yo no lo sé. Yo no sé cuánto tiempo el Señor me va a dar de vida. Hace poquito me habló alguien y me pidió oración por una persona que estaba muy grave en el hospital. Era el padre y luego el hijo había tenido un accidente y estaba grave también en otro hospital. Y yo pues me puse a orar y todo y la grandeza del Señor, uno de ellos empezó a mejorar. Pero cuando yo iba a pensar que el que empezó a mejorar era el padre y no el hijo. Y el hijo murió. El hijo pues mucho más joven que el padre, ¿verdad? Porque era el hijo. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie tiene la vida comprada. Dice la palabra del Señor que no podemos añadirle nada a nuestra vida. Porque ya Dios puso un término, puso un principio y un fin. La podemos acortar. Dice la palabra del Señor que podemos acortar nuestros días de vida cuando nos portamos mal, cuando no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos y bendecidos días. Quiere decir que si el que no honra a su padre y a su madre, se le van a cortar sus días y no los va a tener bendecidos. Por eso es que el Señor nos habla con claridad para que entiendamos y podamos recibir todo lo que Él tiene de nosotros aquí en la tierra. Y también la bendición de tener vida eterna, pasar la eternidad con Él y no tener que pasar la eternidad en un lago de fuego ardiendo. Imagínese un lago de lava ardiendo. Ahí pasar la eternidad, llorando y sufriendo de dolor. Dice la palabra del Señor que entonces será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se imagina? El lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo llega eso? Cuando está en un sufrimiento completo. Pero no necesitamos llegar a eso. El Señor no hizo el infierno para nosotros. El Señor hizo el infierno para el demonio, para el diablo y sus demonios, ¿verdad? El Señor hizo el cielo para nosotros, para que pasáramos con Él la eternidad. Dice que Él, cuando se fue al Padre, Él iba a preparar moradas para cada uno de nosotros. Que no se queden esas moradas vacías, ¿verdad? Sino que podamos aprovecharlas. Y la única manera de que podemos aprovecharlas es que nosotros nos aseguremos ahorita, ya, en vida. Porque no sabemos si al ratito podamos perecer. Puede alguien estar comiendo y de repente se le atora algo en la garganta y eso lo lleva a la muerte. No podemos descuidar nuestra vida. Puede alguien salir bien y no regresar porque tuvo un accidente en el camino. Hace muchos años me recuerdo que un muchacho fue a trabajar y cuando estaba trabajando la máquina en la que pasó por junto de una máquina, no era ni siquiera en la que trabajaba, pasó por junto de una máquina y la máquina le jaló la camisa. Y entró el cuerpo del muchacho en esas máquinas que son como dos tubos que van pasando uno por encima del otro y quedó triturado el muchacho, ahí murió. El muchacho ni siquiera andaba en fiestas, andaba de borracho, andaba provocando pleitos ni nada, estaba trabajando. ¿Pero por qué
eso es lo que pasa. Que muchas veces nuestra vida no llega, no vamos a ver el fin del mundo, pero nuestro fin también llega como ladrón en la noche. Nuestro fin también llega de repente. Y ya cuando estamos ahí, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Es demasiado tarde, ¿para qué? Para arrepentirnos, porque ya se fue la vida. Y ya no podemos hacer nada. Ha habido películas donde he visto que una persona se muere y que porque no era muy mala y que no era muy buena, entonces la regresan para que se defina, y eso no es cierto. A nadie lo van a regresar para que se defina para dónde va a ir. Reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en vida, va a pasar la eternidad con el Señor Jesucristo en el cielo. No reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en vida y no obedece al Señor, va a pasar la eternidad en el infierno. No hay punto medio, no hay que me voy por acá o me voy por allá. En Marcos 13, del 9 a 10, nos dice la palabra del Señor. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, os azotarán y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. ¿Se fija? La palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? Dice, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, mirar por nosotros mismos. El Señor nos cuida y nos protege. ¿Cuándo? Cuando hay cosas fuera de nuestro alcance, fuera de que nosotros no podemos hacer, nosotros no podemos cuidarnos. Pero en aquellas cosas que nosotros podemos cuidarnos, Él quiere que nos cuidemos. No quiere que seamos negligentes. En el 10 dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Se fija? Esa es la clave para cuando el Señor Jesucristo venga. El Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Esto no quiere decir que el Evangelio que todas las personas tienen que reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No, porque es voluntad de cada uno si lo reconoce o no lo reconoce. Lo que quiere decir es que todos van a escuchar hablar del Señor Jesucristo. Y como les decía antes, nosotros necesitamos ser precavidos y no descuidados, ¿verdad? Ahorita estamos en cuarentena. Se nos ha pedido que nos mantengamos aislados, que nos mantengamos lo más aislados posibles para prevenir que nos toque la enfermedad, para prevenir que nos contagiemos y contagiemos a otros. Eso es lo que nos han pedido las autoridades de esta tierra, ¿verdad? Si yo tengo fe en el Señor y yo digo, yo tengo fe en Dios, yo creo en el Señor Jesucristo, yo me convertí, yo tengo al Espíritu Santo que me guía, yo voy a entender que el Espíritu Santo me guía a toda verdad y justicia y me guía a obedecer la palabra del Señor, a obedecer las leyes espirituales como las físicas, como también obedecer a las autoridades terrenales. Es mi obligación obedecer, ¿para qué? Para cuidarme yo misma, cuidar a los míos y cuidar a otros. No puedo ser negligente. Si yo tengo fe en que el Señor me cuida y me protege, pero eso no me llama a ser negligente. Eso me llama a ser obediente. Si soy negligente, soy desobediente porque no estoy siendo obediente. Y eso a Dios no le agrada. Esa es la diferencia entre tener fe y ser negligente, ¿verdad? De que nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, seguir las instrucciones que se nos están dando, lavarnos las manos constantemente, tratar de no tocarnos la cara y procurar mantenernos lo más aislados posibles. No aislados de la comunicación, ¿verdad? Porque nosotros podemos hablarnos por teléfono, podemos hasta hacer FaceTime, ¿verdad? Ahora está eso de que podemos mirarnos por el teléfono, no solo nos hablamos, sino que también nos miramos. Podemos usar todas esas bendiciones que el Señor ha puesto a nuestro alcance para no sentirnos aislados, para no sentirnos como encerrados, pero tenemos que mantener el alejamiento corporal.
está la palabra que dice que tenemos que mantener un alejamiento social. A mí no me gusta esa palabra porque yo pienso que no es social, es corporal nada más. No es que nos vamos a mantener alejados socialmente, sino corporalmente. Y eso nos mantiene bien, ¿verdad? Porque podemos seguir manteniendo nuestra relación social, pero no más alejados corporalmente para estar más sanos y poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual nos dicen estos mismos versículos. Tenga cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas, los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que hablen de mí ante ellos, porque ustedes son mis discípulos. Y aquí, ¿verdad? Nosotros podemos leer la Biblia y podemos ver cómo los apóstoles eran entregados a las autoridades en aquellos tiempos y los llevaban de una ciudad a otra presos, y era nada más para que ellos pudieran llegar ante los reyes, ante las personas de alto poder, que de otra manera no hubieran podido alcanzarlos, y ellos fueron y predicaron la palabra ahí. Pero no solo en aquellos tiempos, porque también en estos tiempos hay persecución, en estos tiempos también hay donde la palabra del Señor la tienen que esconder, y que muchos pueden ser entregados a las autoridades para que las autoridades conozcan la verdad del evangelio. A nosotros quizás no nos toca ver aquí porque estamos en un país, gracias al Señor, libre, pero hay otros países donde sí hay esa persecución. En el versículo 10 dice, antes de que llegue el fin del mundo, en todos los países de la tierra deberá anunciarse las buenas noticias del reino. Y era lo que les decía antes, ¿verdad? Que nosotros no sabemos exactamente cuándo se va a predicar el evangelio del Señor en todo el mundo. Nosotros no lo sabemos. En aquellos tiempos, los apóstoles, y no solo los apóstoles, todos los escritores que escribieron en diferentes tiempos, en diferentes lugares, la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, ellos anunciaron que vendría el fin del mundo y que vendría, que llegaría ese tiempo. También lo hizo el Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que confiar en que el Señor sabe exactamente cuándo. Él sabe exactamente cuándo va a ser. Nosotros lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que a nosotros no nos agarre desaprevenidos, de que nosotros estemos confiando en Él, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, que no estemos desaprevenidos, que no estemos entretenidos en otra cosa. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si ahorita de repente llegara el Señor cuando en aquellos días, ¿verdad? Que de repente pasaba que era día de culto, era domingo, era día de culto, pero también estaba el básquetbol en la televisión. Y mucha gente se quedaba, cualquier otro deporte, y mucha gente se quedaba, y no era que estaban haciendo quizás algo malo, pero no estaban obedeciendo lo que el Señor les había mandado, que era estar, ¿dónde? Con su congregación, reunidos, porque allí estaba esperando a recibir la palabra del Señor, recibir las instrucciones del Señor, y si llegara el Señor a llegar en ese ratito, ¿qué iba a pasar? ¿Y qué pasaría si estamos entretenidos mirando una película, no sé, de lo que sea, y no hemos orado, y no hemos pedido al Señor su ayuda, su guía, su dirección? ¿Qué pasaría? A eso es lo que el Señor nos decía, ¿verdad? Que ni Él sabía cuándo iba a regresar, pero un día iba a regresar. Pero que nosotros estuviéramos prevenidos, que nosotros estuviéramos listos, que no estuviéramos con las maletas deshechas, que estuviéramos con las maletas listas. En aquellos tiempos, cuando había la persecución, decían que los seguidores del Señor Jesucristo se dormían con los zapatos puestos, porque no sabían a qué horas iban a llegar y tenían que salir corriendo. Y nosotros debiéramos de estar así siempre prevenidos, listos. Si nos vamos a ir a dormir, no dormirnos antes de orar y pedirle al Señor que nos guarde y nos proteja. Y si Él viene por su iglesia, que nos lleve. Eso debiéramos que hacer siempre. Pero ¿para qué? Para estar prevenidos en todo tiempo y en todo momento. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, 14. Dice, y será predicado este evangelio
del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Era lo que les decía antes, ¿verdad? Esa es la clave cuando va a llegar el fin. El día que la última persona escuche el evangelio del Señor. Y la última persona, no digo de los bebitos que están naciendo, porque esos automáticamente se van con el Señor. Es de las personas que ya entienden, que ya disciernen el bien y el del mal. Esas personas son, hasta el día que esas personas te escuchen, lo último oído que escuche del Evangelio de Cristo, es en ese instante el Señor va a estar en las nubes recogiendo su iglesia. La traducción lenguaje actual dice, el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. ¿Se fija? Eso va a ser el tiempo que va a sonar la trompeta. Y mucha gente he oído que dicen que oyen que está sonando la trompeta, y digo yo, bueno, no puedo saber qué tan avanzado esté el evangelio. Porque con esto de las redes sociales, con esto del internet, una vez estaba mirando a unas personas que vivían en un rancho bien apartado, en unos cerros por allá, y tenían internet. Entonces, ¿qué tanto más falta para que el evangelio se escuche en toda la tierra? No lo sabemos y tenemos que estar prevenidos. El Mateo 24, 7 al 14 nos dice la palabra del Señor. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Se convierte y todo lo que le resta de vida sigue las instrucciones del Señor. Obedece la palabra del Señor. En el versículo 13, en la traducción lenguaje actual, dice, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el fin. Primera de Pedro 4:7 nos dice la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios, velad en oración. La traducción lenguaje actual nos dice, ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuídense en la oración. Mantengámonos en oración, mantengámonos unidos a Dios. Es lo único que nos puede dar el tiempo, que nos puede dar la paz, que nos puede salvar. Si nosotros nos despegamos de Dios, si olvidamos la oración, eso nos aparta del Señor. Por eso nos dice una y otra vez que cuidemos la oración, que nos mantengamos unidos a Él en oración. Y a través de la escritura, de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña qué es lo que debemos hacer, qué le agrada al Señor y qué no le agrada. La palabra nos dicta, la palabra es como la brecha, es como alguien que va haciendo camino delante de nosotros. Esa es la palabra. Y el Espíritu Santo nos guía para que no nos salgamos a un lado ni al otro. A veces nosotros no logramos mirar con claridad por dónde va la brecha y el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para enseñarnos, para decirnos, no, te va saliendo, vete más para acá y así. Cuando nosotros decidimos escuchar al Señor y decidimos seguir su consejo, seguir la palabra, ser obedientes a sus mandamientos, y también nosotros oímos la voz del Espíritu que nos guía y nos mantenemos unidos orando, pidiéndole al Señor que Él nos guarde, que Él nos proteja. Nosotros podemos tener paz. Y nosotros podemos entrar a nuestra casa y salir de nuestra casa con paz. Con cuidado, como nos lo dicen las autoridades, como decía antes, no podemos ser negligentes, tenemos que tomar las precauciones debidas.
pero tenemos paz en el corazón de que hay un Dios grande y poderoso que nos cuida y que nos protege. Y aún si nos tocara entregar nuestra vida, nos iríamos con Él porque ya se llegó el tiempo, porque hemos terminado nuestro trabajo aquí en la tierra, pero ni un segundo antes. Así que quiero por favor pedirles que se levanten y oren conmigo. Es tiempo, este es el tiempo de que se reconstruyan los altares de David en nuestras casas. Es el tiempo de que la oración entre a nuestra casa. Es el tiempo de que la presencia del Señor descienda y llene nuestra casa. Este es el tiempo. Yo creo que este tiempo el Señor lo ha permitido para eso, porque nos salíamos de la casa y la casa se quedaba oscura. Él quiere que cada una de nuestras casas sea como una luz encendida. Una luz encendida como cuando en los tiempos de Moisés, cuando vino la mortandad aquella tan grande, el Señor le dijo a Moisés, pon en las puertas la sangre de un cordero y el ángel de la muerte va a pasar, la enfermedad no va a tocar esas casas. Por eso pienso que estos tiempos necesitamos tener esa oración para que haya esa luz y la mortandad no toque nuestra casa, no toque nuestra familia. Estamos mirando cuántos miles y miles de gentes están muriendo en el mundo por causa de esa pandemia. Nosotros podemos clamar al Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y dice la palabra del Señor que si nosotros nos arrepentimos, dice la palabra del Señor, si se humillare mi pueblo. ¿Qué quiere decir humillarse? Quiere decir arrepentirse con todo el corazón. Arrepentirse de aquello que sabe que hizo mal. Arrepentirse con todo el corazón sin importarle quién está a su lado, quién lo oye, quién no lo oye, sino gritarle a Dios y decirle verdaderamente pecado contra ti y he hecho lo malo delante de tu propia cara. Perdóname, Señor. Levántense conmigo y oremos. Y clamemos por este mundo que está dolido, que está lleno de angustia, para que el Señor nos dé la paz a nosotros. Y podamos ser transmisores de esa paz maravillosa a los demás. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia. Primero y antes que nada, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad, reconociendo, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios, que somos carne, precioso Dios, y que la carne está dada al pecado. Oh, precioso Dios, te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, si hemos hecho lo que tú no te agradaba, si hemos dicho lo que no querías, precioso Dios santo y poderoso, perdónanos. Si hemos pensado, Señor eterno, maravilloso, pensamientos que no te honraron, que no te glorificaron, que no te exaltaron, perdónanos, Padre bendito de gloria. Perdónanos, Señor, te pedimos perdón por nosotros mismos, te pedimos perdón por nuestra casa, te pedimos perdón por nuestra familia, Padre eterno, maravilloso, santo y bendito. Perdona, perdona, perdona el pecado de nuestra familia, precioso Dios santo y poderoso. Perdona, Señor eterno, maravilloso, el pecado de nuestros antepasados, el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, tatarabuelos, Señor, hasta la generación, 1000 generaciones atrás de nosotros. Perdona ese pecado, precioso Dios santo y poderoso. Perdona, Señor, bendito Rey santo y poderoso. Si fueron, Señor, si recurrieron a brujería, hechicería, si recurrieron, precioso Dios, a idolatría, perdona, Señor eterno, maravilloso, porque tu palabra dice que todo eso es abominación a ti, Padre bendito de gloria. Te pedimos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos perdón si nosotros mismos caímos en los mismos pecados. Perdónanos, Padre eterno, maravilloso, santo y bendito. Si se nos hizo más fácil correr al brujo, Señor, correr al hechicero, correr al adivino, Padre bendito de gloria, para que nos adivinaran, Señor, para que nos dijeran las cosas antes de ir a ti, precioso Dios. Perdónanos, Padre eterno, maravilloso. Perdónanos porque no te conocíamos, porque no conocíamos tu verdad, porque no sabíamos que te estábamos ofendiendo.
porque en ignorancia hemos hecho muchas cosas que a ti no te han agradado, Padre. Perdónanos, perdona nuestra ignorancia, perdona nuestro pecado. Y si deliberadamente pecamos, Padre, también perdónanos, precioso Dios santo y poderoso. Perdona el pecado de la tierra, precioso Dios santo y poderoso. Oh, precioso Dios, tu palabra dice, Señor, que la tierra misma gime, Padre bendito de gloria. Precioso Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia pidiéndote perdón por la tierra. Perdona el pecado de la tierra, precioso Dios, como lo hiciste, Señor, cuando, precioso Dios, hubo aquella mortandad, Señor bendito Rey. En aquel lugar, Señor, cuando salía, Señor, tu pueblo de Egipto, Padre bendito de gloria, y hubo aquella mortandad en el campamento, precioso Dios, y vino, Señor bendito Dios santo y poderoso. Vino, precioso Dios, Moisés y le dijo, precioso Dios, Aarón, que corriera y se pusiera en medio del campamento, en medio de la mortandad, Padre bendito de gloria. Así estamos aquí, precioso Dios. En medio, precioso Dios, de esta nación, Padre, de este mundo entero, Señor, que está siendo afligido, que está dolido, precioso Dios santo y poderoso, clamando a ti por misericordia, clamando a ti para que tú perdones nuestro pecado, Padre, para que tú perdones el pecado de las autoridades, tanto espirituales como físicas, Padre, como de gobierno, precioso Dios santo y poderoso. Perdona el pecado, precioso Rey. Perdona el pecado, Señor, de la sangre inocente que ha bañado la tierra. Perdona el pecado, precioso Dios santo y poderoso, de aquellos, Señor, que han inducido a los niños, Padre bendito de gloria, a perderse en las drogas, Padre. Perdona el pecado, Señor, de aquellos, Señor, que han abusado de los niños, Padre, que les han robado la inocencia, que los han corrompido, que los han destruido. Perdona, 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 Padre de misericordias, perdona, mi Dios eterno. Perdona el pecado, precioso Dios, de todas las naciones, Padre. Mira, Señor, el clamor, mira el gemir, mira, precioso Rey santo y poderoso. Mira el clamor de la tierra, maravilloso Señor. Oh, con que a ti clamamos en esta hora, Padre, con un corazón arrepentido, Señor, con un corazón dolido por tanto sufrimiento, por tanto dolor. Perdona, precioso Dios santo y poderoso, perdona el pecado, mi Dios eterno, a través de la obra maravillosa de Cristo, por el poder de la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora perdona la tierra y mira la sangre de tu Hijo que fue derramada sobre esta tierra. Mira esa sangre bendita, esa sangre pura, limpia y carmesí que lavó la tierra de todo el pecado y de toda la maldad. Mira esa sangre, Padre bendito, la sangre de tu Hijo, mi Dios eterno. Y por su sangre bendita, Padre, clamamos a ti por el perdón de la tierra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tu palabra dice que tú eres lento para la ira y pronto para perdonarnos. Recibimos tu perdón. Y junto con tu perdón, Padre eterno, recibimos la sanidad de la tierra. Ahora, precioso Dios, rogamos a ti por aquellos que están enfermos, por aquellos que están a punto de morir, Padre, que ninguna alma se pierda. Añádeles tiempo de vida a aquellos que pudieran perderse sus almas, para que ellos te conozcan y ellos te entreguen sus vidas y sus almas no se pierdan, mi precioso Rey. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También rogamos, Padre bendito de gloria, para que esta pandemia pierda fuerza, pierda intensidad, pierda valor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice tu palabra, que la sal, cuando se le quita lo salado, ya no sirve para nada. Así esta pandemia se le quite todo el valor en el nombre de Jesús y ya no sirva para nada, no siga contagiando a nadie.
se vuelva nada, deje de ser en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y oro, Padre bendito de gloria, para que haya una cobertura especial para toda tu iglesia, para todos tus siervos. Vengo clamando ahora por aquellos que no te conocen, Padre, por aquellos que han de ser salvos, precioso Dios santo y poderoso. Y si hubiera alguno, Señor, escuchando tu palabra y quiere entregarse tu vida y no sabe cómo, ahora repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que tú enviaste a tu Hijo a pagar el precio por mí en aquella cruz. Reconozco su sacrificio y te doy gracias por ello. Y yo te entrego, Señor Jesús, mi vida. Te entrego todo lo que soy. Dame de tu espíritu y ayúdame para vivir una vida que te agrade a ti. Enséñame a vivir una vida que te agrade a ti. Yo perdono a todos los que me lastimaron, ofendieron de cualquier manera. Y te pido perdón a ti por todo pecado de pensamiento, palabra y obra. Y te doy gracias por tomarme tal como soy, por sanarme y liberarme. En el nombre de Jesús yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre. Y así te pido, precioso Dios, que también sobre ellos haya una cobertura especial. Y que ningún mal toque sus moradas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como cubro toda tu iglesia, todo tu pueblo, precioso Dios, donde quiera que se encuentren, Padre bendito de gloria, como cubro todos los nuestros, precioso Rey. Porque tu palabra nos dice, Señor, que tú y toda tu casa serás salva. Yo vengo clamando a ti por toda nuestra casa, porque ha de ser salva en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cubriéndolos con oración, cubriéndolos con tu palabra, aún, Señor, aquellos que son lejanos, Padre, aún aquellos que están lejos, Padre, pero que todavía tienen, aunque sea una gota de sangre nuestra, Padre, los cubrimos con oración, los cubrimos con tu promesa, Padre bendito de gloria, y declaramos, precioso Dios, que tú bendices la tierra, Padre. Y te damos gracias por tu amor tan grande, mi maravilloso Señor, porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres santo, porque tú eres divino, porque tú eres hermoso, porque tú eres glorioso, grandioso y poderoso, porque tú eres maravilloso, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tuyo es el reino, hoy y por los siglos de los siglos santos. Amén, precioso Dios. Declaramos atado y amordazado, inoperante, inactivo todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad. Y declaramos, Padre, que este es el tiempo, Señor, donde tu Santo Espíritu viene a unirnos en la unidad que tú nos has dado a través de él, precioso Dios santo y poderoso, que la unidad de tu Espíritu viene, Señor bendito Dios, deshaciendo toda contienda, todo enojo, toda envidia, toda soberbia, toda rebelión, todo estorbo, Padre, viene deshaciéndolo, y en la unidad de tu Espíritu nos envuelve, precioso Dios santo y poderoso, para mantenernos como con lo que somos, Padre, el cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Bendecimos y adoramos tu precioso nombre, Señor eterno, santo y poderoso, y te damos gracias, maravilloso Jesús, porque viniste a hacerlo todo perfecto, todo completo, y en ti todo nuevo, precioso Rey, y todo posible, mi Dios eterno. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia, Señor eterno, maravilloso. Nos despedimos de este lugar, nos despedimos de las redes sociales, pero no nos despedimos de tu presencia, Padre. Precioso Dios, tu presencia vaya con nosotros, esté con nosotros donde quiera que estemos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y así, Padre bendito de gloria, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo le doy gracias a todos los que nos han estado mirando por las redes sociales, por haber estado sintonizándonos, por haber estado unidos con nosotros en este tiempo. Y también les pido que si alguno tiene alguna petición, alguna oración, puede enviarla, y si no podemos elaborar el miércoles o también ahora, y también a cualquier día de la semana, cualquier petición que haya, estamos atentos a las redes sociales, y cualquier petición estaremos levantándola delante del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo los bendigo y les doy gracias por su atención. Amén.